tardes, buenos días, buenas madrugadas a todos. Aquí estamos una vez más en el Club Diletante, en una ocasión que desde luego que es una ocasión especialísima y maravillosa. Yo creo que podría decir que es la segunda gran locura que hemos cometido aquí en el club. La primera fue precisamente empezar a hacer esto, que es maravilloso. Y la segunda es decidirnos a emprender la lectura de una de las grandes obras de la literatura universal, sin duda, eh, creyendo que el mejor homenaje que podíamos hacerle era una lectura, ¿no? Realmente una profunda lectura. Se trata nada más y nada menos que del Ulises, de James Joyce, que este año ya cumplió 100 años. El Ulises de James Augustin Joyce se publicó por primera vez el 2 de febrero de 1922 por la editorial Shakespeare and Company, que Sylvia Beach había fundado en París. Como diría Borges, nunca podremos agradecer lo suficiente a Sylvia Beach que haya emprendido semejante locura, ¿no? Entonces, como es una obra tan extensa, tan rica, hemos querido, tenemos pensado hacerlo en 3 sesiones y para acompañar y para no desmerecer tanto, digamos, de la obra con otros autores, lo que hemos hecho es buscar textos complementarios que hablen de la obra y de la vida de James Joyce, ¿no? Entonces, en este caso hemos escogido 2 textos. El primero sería uno de una señora que se llama Berna Carleton. Realmente su nombre es Berna von Kessler Brett Carleton, pero ella insistió siempre en olvidar esta parte alemana, tenía origen alemán. Es una escritora nacida en norteamericana, en los Estados Unidos, y sobre todo conocida por una novela que se llama Regreso a Berlín, y sobre todo también conocida por su trabajo periodístico, ¿no? Esta señora, entre otras cosas, se nacionalizó mexicana y conoció, los testigos de la boda fueron Pío Rivera y Frida Kahlo, como nota curiosa, y luego ella decidió regresar a Berlín. El problema es que ella acabó un poco, no quería regresar a Berlín producto de la guerra y de todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y por eso tenía un poco de reticencia con todo lo que le oliera a su origen alemán, ¿no? Quizás como una especie de vergüenza. Pero precisamente en esa novela que se llama Regreso a Berlín, cuenta la historia de una fotógrafa, que es el regreso de esa fotógrafa, se llama Griselle Fron, que cuenta cómo Griselle también quiere regresar ahí y ver sus orígenes, y entonces ella cuenta eso ahí. Pero este no es, por supuesto, no es el texto del que vamos a hablar. Vamos a hablar de un texto que está incluido en un libro muy interesante que se publicó, por la editorial Gayonero. Se publicó en 2013. Es un libro que se llama Joyce en París o el arte de vender el Ulises, que entre otras cosas viene con un prólogo de Simón de Beauvoir y, y viene toda la magnífica colección de fotos que Griselle Fron precisamente hizo de Joyce. Entonces, vamos a la parte que le corresponde a ella. El escrito de ella podríamos decir que se trata de una especie de reseña biográfica. Se llama James Joyce en París, sus últimos años. Es una reseña biográfica sobre la última etapa de Joyce, ya después de publicado el Ulises, y después he publicado también el Finn and Away, y ella, narra ahí muy bien porque tiene
no sé si ya lo he dicho, un prólogo de Simone de Beauvoir, y ella conoció a Simone de Beauvoir, a Grisel Front y a muchas de las gentes que estuvieron y que participaron un poco también de la etapa de este París de vanguardia y de donde estuvo Joyce y tantos otros, ¿no? Y luego también hemos querido poner un ensayo de un contemporáneo de Joyce, en este caso, también como manera de homenaje, porque este año, 1922, es un año, digamos, es un hito y es un año fundamental en la historia de la literatura, porque entre otras cosas, además del Ulises, se publicó La tierra baldía de Eliot. Para la lengua castellana se publicó Trilce de César Vallejo, y luego se fueron publicando otros libros, algunos ya de Proust. Proust muere ese año, en noviembre, y se publicaron otras. Rilke, por ejemplo, no publicó Sonetos a Orfeo y las elegías de Duino ese año, pero sí que las escribió ese año, las publicó al año siguiente. No sé, es un año de una concentración de talento y de calidad literaria impresionante. Y por eso queríamos poner un texto de Eliot para hacerle también una especie de homenaje a su tierra baldía, que es también un libro fundamental dentro de la literatura y de la poesía, ¿no? Entonces el artículo de Eliot se titula Ulises, Orden y Mito, y es un artículo que se publicó por primera vez en The Dial en noviembre de 1923, precisamente al año siguiente, y por eso queríamos también traerlo, ¿no? Porque es contemporáneo, para comparar un poco la perspectiva que tenían y que tuvieron del Ulises, sus contemporáneos, con la que después, 100 años después, quizás puedan tener algunos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Queríamos también agradecer toda la acogida que están teniendo nuestros vídeos. Ya en Instagram hemos conseguido los 100 seguidores. Queremos darle las gracias a todos por seguirnos. Sabemos que hay muchos que nos ven por un medio y por una vía o por otra, y la verdad que nos da mucha satisfacción, porque ya esto lo hemos hecho sobre todo pensando en, en una satisfacción propia, pero hemos visto que también quizás podamos ofrecer y darle a otras personas la misma satisfacción, ¿no? Y entonces estamos contentos con eso. Entonces, nada, sin más, para no dilatar este gran día y este homenaje que queríamos hacer, que ya digo, considero yo que la mejor manera de homenajear a alguien, sobre todo en la literatura, es leyendo su obra, y por eso no queríamos pasar de largo de esta fecha y realmente hacerle a Joyce el homenaje que se merece, ¿no? Que es leerlo. Entonces, bueno, sin más, Enrique, para no hablar yo tanto, si quieres podemos comenzar un poco hablando en este encuentro inusual, y podríamos empezar, por ejemplo, no sé, con un texto de la Carleton, o si no, ir haciendo Sí, como siempre yo hacemos, creo ¿no? que, bueno, vamos integrando un poco todas las lecturas Exacto. y bueno, en primer lugar este libro de Berna Carleton es muy interesante porque recupera textos también de esta mujer, la fotógrafa, ¿no? Que eh, en realidad también cuenta, o sea, presenta los retratos, pero cuenta las anécdotas, las dificultades que tuvo para poder convencer a Joyce de tomarle estas fotos, porque Joyce no, era una persona pues muy especial, eh, bueno, como todo genio pues tenía sus cosas, ¿no? Era muy supersticioso y por otro lado también muy malhumorado, ¿no? Excéntrico. Eh, Simone de Beauvoir prologa un poco hablando de esos encuentros, ¿no? En la librería Shakespeare and Company,
y de cómo, de ese ambiente mágico, ¿no? Lleno de personajes que desde luego al día de hoy pues son un poco el origen de la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, creo que es un texto, el de Carleton, interesante, una reseña biográfica de esta etapa en París, que es una etapa ya donde se empieza a vislumbrar las dificultades, ¿no? En la parte final de la vida de Joyce, ¿no? La locura esquizofrénica de su hija, eh, su propio malestar físico, ¿no? Y a mí me gustaría rescatar sobre todo una cosa que es la importancia, ¿no? de los amigos en la soledad del escritor, ¿no? Creo que este texto lo que podemos percibir en líneas generales es la devoción de los amigos y de las amigas de Joyce por él, ¿no? Em, la, el esfuerzo que hicieron, ya no solo de ayudarlo económicamente en momentos de dificultad, sino también de confiar en su obra, que era una obra que, como hemos conversado antes, tiene una primera etapa muy accesible, ¿no? Con el retrato del joven artista y también con Dublineses, ¿no? Que son relatos contados de una forma más clásica y que para cualquier lector termina siendo más fácil entrar en ese tipo de lectura, pero que estos amigos no le abandonan cuando él decide emprender este viaje moderno, a la vez que de una recuperación de lo clásico, de una forma tan ambiciosa, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar es este punto, ¿no? Del texto de Carleton vemos cómo aparecen diferentes personas que, que están siempre buscándolo, que lo admiran muchísimo, ¿no? Y que lo ayudan, ¿no? A salir adelante en esta etapa difícil, ¿no? Y luego, luego este tema eh, que comenta Borges también cuando hace las conferencias sobre el Ulises, ¿no? La importancia, pero a la vez, claro, Borges no habla de la condena, sino de la importancia del exilio, ¿no? Para el artista. Pero en el texto de Carleton podemos sentir también la condena del exilio, ¿no? Porque un exilio al final te condena a muchos exilios, ¿no? Y quizás lo que Joyce pensaba sería el último, es decir, ese París era probablemente el lugar donde iba a terminar su vida, no es así, ¿no? Porque al inicio de la guerra, entonces él tiene que refugiarse en Suiza, donde finalmente muere, ¿no? Entonces estamos ante un autor que tiene una vida, primero una sensibilidad brutal, y esa sensibilidad creo que es la que primero hace que su obra sea diferencial, porque se esfuerza muchísimo durante toda su vida para transmitir esa sensibilidad a través de diferentes caminos, pero que es una sensibilidad que a su vez pues va a condenarlo, ¿no? Que lo va a fustigar durante toda su vida, ¿no? Y bueno, y tiene también la situación de su hija, ¿no? Que es una pena porque él tenía, así como era una persona excéntrica, un poco hermética, no permitía que sus amigos le hablaran, sino era como el señor Joyce, él también era muy respetuoso con sus, eh, con sus amigos, ¿no? Eh, a veces, bueno, pasaba mucho tiempo sin aparecer, ¿no? Sin embargo, era una persona muy familiar, ¿no? Tenía una devoción por su familia enorme, ¿no? Todo esto queda plasmado esta breve reseña de Carleton, y creo que ahí hay también muchas cosas de las que podemos ir comentando, ¿no?
Creo Sí, sí, que, sí. No, yo quería decir que no lo dije al principio. Hablé del libro donde está el texto, pero no hablé del texto cuando se publicó. El libro se llama Joyce en París o El arte de vender Ulises, pero el texto que está adentro se llama Jane Joyce en París, sus últimos años, y se publicó por primera vez en, en Hardcore Brace and Word en el año 1965. Y esto es una cosa curiosa porque es un texto que, a pesar de haber sido escrito en el año 65, Carleton lo escribe como si ella casi que hubiera conocido a Joyce, ¿no? mm, Es una de las cosas que me gustó del texto, ¿no? Es tan familiar y como quizás como buen homenaje a la persona que está escribiendo, que es un detallista espectacular. Precisamente te lo cuenta como si lo estuviera mirando, cosas del rostro, de su casa, de la situación, y te lo pone muy bien, que ya digo, te lo hace muy cercano, te pone un Joyce muy cercano, y como tú decías, sobre todo en esta etapa, última etapa de su vida, que realmente es una etapa donde ya Joyce, eh, mm, digamos que ya era la gloria que era, pero estaba empezando a sufrir la decadencia de esa gloria, y sobre todo estaba, se notaba un poco arrepentido quizás por todo lo que él había tenido que sacrificar mm. en pos de su obra, y había tenido que dejar de lado, ¿no? Que era todo el tema de la familia. La esquizofrenia de su hija, la locura de su hija lo golpeó mucho. Eh, Era una persona, como habías dicho, malhumorada, pero malhumorada sobre todo en esta etapa final, porque Joyce era un hombre afable, con un sentido del humor extraordinario, Brutal. y claro, esto lo fue perdiendo al final de su vida, y sobre todo quiso, bueno, pensemos también, podemos ir hablando también un poco de la historia de Joyce. Eh, Joyce nace en Dublín, se forma en Dublín en colegio jesuita, y luego acaba yéndose a, bueno, está en Londres un tiempo, Bueno, luego se primero se va, va, bueno, y se va a Triste y luego tiene que volver, ¿no? A exacto, Irlanda otra eh, vez, que es una etapa complicada. Luego ya se va a París, ¿no? Sí, es una persona que, bueno, tenía una y gran entonces, no, contradicción con su origen, ¿no? Era, sí, pero eso después, cuando hablemos del Ulises, también va a ser muy interesante, ¿no? Porque es un hombre que de algún modo se siente que Dublín o que Irlanda no es su sitio, no se siente bien, pero acaba siendo el, el más grande eh, promotor y digamos, bueno, toda su obra ocurre en Dublín. No, exacto, no hay ni una obra que suceda en otro lugar. Es, exacto. es, es Dublín eso, es ¿no? su gran personaje, ¿no? Su gran tema, ¿no? Sí. Y claro, al final, a pesar de todo esto, él acaba siendo el escritor dublinés por excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, hay y gente que viaja, ¿no? A Dublín esperando encontrar esa ciudad de Joyce y se da cuenta de que esa ciudad solo existía pues en el recuerdo nostálgico de Joyce, ¿no? O sea, a pesar de que era una persona sumamente detallista, ¿no? Pero sí, hay sí, sí. ese halo, ¿no? Entonces, Nostálgico. bueno, volviendo al texto de la Carleton, es un texto, ya digo, que me gustó mucho, esta cercanía con la que describe los últimos días de Joyce en París, eh, y hablaba de eso, ¿no? De esta mala leche que tenía, eh, pero también hablaba del tema de este intento de reconciliación con, con la familia, como quizás ya como previendo que ya no podría aguantar mucho más, ¿no?
Hay incluso una anécdota que pone en una foto donde él logra reunir a su hijo y a su hija, al nieto también, a la mujer de su hijo, que él le pide a su mujer, a Nora, que entre en la foto, y Nora se niega a entrar porque Nora era una persona muy, que siempre fue fundamental para Joyce, no solo como musa, sino como persona que lo ayudó en la vida para que pudiera hacer la obra que hizo, pero era una persona que siempre se mantuvo alejada del Nunca Joyce leyó sus escritor, libros. de los ambientes, no leyó sus libros, se mantuvo aislada, y luego después de la muerte de Joyce fue que ella empezó a darse cuenta de con quién se había casado. Claro, dudaba de su genialidad, Exacto, y dudaba de su genialidad y estaba muy concentrada, bueno, como realmente pues sucede, ¿no? En las relaciones más íntimas, ¿no? Uno no está con un genio o con un alto cargo de esto, uno está con una persona, ¿no? Y en ese sentido ella estaba mucho más atenta de las inseguridades, de los miedos de Joyce, de todo ese aspecto más susceptible, ¿no? Del personaje que conocemos a través de lo que han escrito sobre él, ¿no? Y como tú dices, es después cuando ella ve la repercusión de todo, de la obra y del impacto de su desaparición, que se da cuenta, ¿no? Este no, y hombre era entonces, mucho en ese más. aspecto que no lo había dicho, Joyce, bueno, tenía estas características, parte de su personalidad, pero fue un hombre que tuvo una etapa también de alcoholismo, le gustaba mucho la fiesta, él era también mujeriego, y todo esto también se va a ir, veremos después cómo esto va quedando reflejado en el Ulises, ¿no? Y entonces, todos estos aspectos de su personalidad ya no solo se reflejan en la obra, sino que también eh, eh, lo, lo- lo acaban trabajando un poco al final de sus días, que es precisamente este tono que tiene el escrito de la Carleton, que es como una especie de, no sabremos, no podríamos decir que sea un arrepentimiento total, pero sí un intento de recuperación de lo que él no pudo hacer producto de dedicarse a escribir sus obras, ¿no? Pero sí que se ve ahí, y yo considero que sí, que tiene que haber sido así también, ¿no? A pesar de que, ya digo, tenía este problema con la mujer, luego la hija se volvió ya definitivamente, la tuvieron que internar, y el hijo también vivía medio apartado, eh, y claro, no, de algún modo es probable que lo haya conseguido, pero en medio, que esto no lo dije también, es un hombre también que escribe la mayor parte de su obra en el periodo de entreguerras. Por suerte para él no tuvo que sufrir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Se porque muere. Joyce muere en el año 41. Mm. Bueno, empezó la guerra, pero casi que ya toda la etapa tremendamente cruel de la guerra, se tuvo que liberar de ella. Y de la Primera Guerra Mundial fue un hombre que vivió exiliado en Suiza, Mm. y de algún modo se mantuvo ajeno a ese fenómeno, ¿no? Gracias a eso pudo escribir lo que escribió, ¿no? Pero sí que tuvo que pasar muchas penurias y muchas cosas, porque para salir de Trieste, me parece que es donde estaba, en Alemania, claro, estaba en un país eh, eh, que lo consideraban enemigo. Él era irlandés y estaba en la parte de los aliados, y estaba en Italia, y tuvo que salir rápidamente de ahí, y luego pasaron mucho trabajo también para intentar sacar a su hija, ¿no? y a su familia. Entonces, Sí, que bueno, que al sí, final a la hija al no final la consiguen guerra, sacarla. Lo que exacto, ocurre es que, bueno, lo que dice Tarleton es que felizmente
él no era consciente de que eso no se iba a conseguir, ¿no? Estaba en pleno trámite burocrático exacto. cuando él fallece, ¿no? Pero realmente la hija nunca sale de París, ¿no? Em, y Sí, bueno, entonces, bueno, sí. otra de las cosas que habla, bueno, todo el ambiente parisino, ¿no? Que hay ahí, quién es Silvia Beach, luego también quién, antes de Silvia Beach, ahora no me acuerdo el nombre, que era el Café del Azar, que funda primero otra gran mujer de la cultura de París, toda la calle del Odeón, Ujú. todo ese ambiente lo recrea de una manera fabulosa. Ya digo, uno le parece estar caminando por la calle y teniendo la Y cercanía. se siente Cuen- mucho el cariño, ¿no? De los sí, amigos. sí, Creo que sí. eso es como lo decía al principio, ¿no? Es una cosa muy interesante cómo este texto refleja en cada uno de los textos que están reunidos eh, el respeto, pero también el aprecio, el afecto por Joyce, ¿no? Y luego también creo que hay una cosa muy interesante, que es que a pesar de que es un momento difícil, que tiene ciertos problemas, que está en este punto en el que quiere dedicarse más a la familia y todo, él no renuncia a la escritura. Es un escritor a tiempo completo durante toda su vida, ¿no? Y me gustaría rescatar aquí este fragmento en el que lo dice, ¿no? Mira, Carleton, pese a su mala salud, su visión amenazada y las preocupaciones en torno a Lucía, que es su hija, Joyce, con la férrea disciplina que siempre lo había caracterizado como escritor, no permitió que nada se le interpusiera en la titánica tarea de preparar la publicación en Inglaterra y Estados Unidos de su libro monstruoso, ¿no? Como él lo decía. Al enfrentarse a las pruebas, Joyce nunca se limitaba a corregir, empezaba a componer todo de nuevo. Una cosa interesante, ¿no? Como dato, digamos, de su forma de escribir, ¿no? Las páginas rebosaban comentarios escritos con una letra caracoleante y delicada, a menudo ilegible, que se desplegaba como una red protectora sobre las palabras, como si el autor se resistiera a desprenderse de aquel retoño nacido de su cerebro. ¿No? Es como que ves ahí esa obsesión, ¿no? Por el texto, por un texto que no va a acabar nunca, ¿no? Él creo que era absolutamente consciente de que la obra no, publicada no era una obra terminada, ¿no? Lo cual también nos dice mucho, Sí, ¿no? era meticulosísimo, ¿no? Siempre estaba, se ponía muy nervioso, como habías dicho, era supersticioso, y cada vez que tenía que publicarse un libro eh, se ponía mal, y de hecho el Ulises se publica precisamente el día de su 40 cumpleaños. Él Ujú, además quería que le enviaran una copia de esa primera edición, un ejemplar, y gracias al impresor que creo que vivía, o que la imprenta estaba en Dijon, logran mandarle en un tren. Parece que hay una anécdota famosa de eso, que gracias a este impresor y al conductor del tren, logra llegar a tiempo para el 2 de febrero ujú. del año 1922, el ejemplar de Joyce, ¿no? Una, una obra que, bueno, aquí también podemos entrar un poco en las vicisitudes de la obra en sí. Joyce había publicado Dublineses, luego había publicado El retrato del artista, me parece que en el año 14, y luego el Ulises empezó siendo una especie de cuento, de relato que iba a formar parte de Dublineses, pero que luego él vio que esa historia podía ir a más, y la apartó, la sacó del libro y luego empezó a rescatarla, ¿no? Y el Ulises, ya a partir del año 19, consiguió, a través de ese gran mentor y extraordinario poeta, pero sobre todo gran mentor, y un hombre que ayudó a tanta gente en París, como era el gran Erra Pound,
consigue a través del editor o del manager, o no sé cómo llamarlo, sobre todo del editor, me imagino, de Pound en los Estados Unidos, consigue que empiecen a publicarse fragmentos del Ulises, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se publica lo que de review, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la Little revista. Review. Little Review, exacto. Se publican fragmentos y cuando mejor iba la cosa, ya digo, a partir del año 19 más o menos, pues la obra en Estados Unidos es declarada obscena y es censurada completamente y es eliminada de esa publicación. Y es cuando empiezan las grandes vicisitudes, ¿no? Para publicar la obra, ¿no? Entonces, que finalmente, como digo, se acaba publicando en París, en una editorial privada y muy pequeña, que era la que había conseguido hacer Silvia Villaí, y la obra como tal, esta primera edición, es una edición que Joyce cuidaba todos los detalles, ¿no? Como luego veremos en el Ulises, todas las cosas. Quería que la portada tuviera un azul particular. Eso fue otro gran problema y gran dilema, porque los matices de colores quería que fuera como una especie de, como era el Ulises, el mar y el océano, pero que al mismo tiempo los caracteres blancos sobre este azul recordaran un poco también a la bandera de Grecia, ¿no? Y a la región de Grecia con el Ulises, ¿no? Todos estos detalles, bueno, hablamos de ellos como curiosidad, pero también para que sepamos un poco quién era este genio, ¿no? No, es Cómo tremendo. se ocupaba hasta de que cada cosa, era minucioso, ¿no? Y entonces en ese sentido, lo que tú decías, ¿no? Es un hombre siempre estaba corrigiendo y hasta última hora se ponía muy nervioso en las fechas de publicación y acaba publicando, ya digo, siempre quería que sus libros salieran en fechas significativas para él, ¿no? En este caso, el Ulises se publica precisamente en el momento de su cumpleaños, ¿no? Sí, bueno, Entonces, también es interesante, bueno, como haciendo esbozo un poco de la personalidad de Joyce, lo que tú dices, ¿no? Como era tan meticuloso, supersticioso, y todavía hay una anécdota muy interesante también en este libro, Joyce en París, que cuenta la fotógrafa Fromm, ¿no? Que es la que finalmente hace los retratos, de la dificultad que tuvo la mujer para poder conseguir que Joyce accediera a estas fotos, ¿no? Y me gustaría recuperar esa parte porque es muy divertida, ¿no? Cuando Silvia Vick le dice que, claro, el hombre no le contestaba, ¿no? Y le dice, bueno, lo leo aquí, ¿no? A Silvia se le ocurrió la única manera de conseguir que Joyce posara para una foto en color, porque era ese el tema, ¿no? Que había accedido a que sea en blanco y negro, pero no a color, que era lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces sabíamos lo supersticioso que era y lo mucho que le implicaba emocionalmente, que se implicaba emocionalmente con sus personajes, ¿no? Entonces Silvia le dice, escríbele una carta y esta vez firma con tu apellido de casada, que era Bloom, ¿no? Entonces resulta que el apellido de mi marido era el mismo que el del héroe del Ulises y yo sentía debilidad por la señora Bloom, por Molly. Dice, siguiendo el consejo de Silvia, mandé la carta y rápidamente recibí respuesta afirmativa, justo como ella había vaticinado, ¿no? Pero luego pasa otra cosa que es tremenda, que es que, que ya lo conocían, ¿no? Ya es como que claro, ya tú ves por le ahí. sabían ahí, y entonces llega el día de las fotos y también pasa algo tremendo, que es que, dice, al día siguiente, 8 de marzo, me presenté en casa de Joyce. Él mismo salió a abrir. Para su retrato en color había elegido una chaqueta de terciopelo burdeos y se había adornado las manos largas y refinadas con varias sortijas. Parecía absolutamente deprimido ante la idea de hacer fotografía en color y miraba intranquilo mi anticuado equipo de iluminación como si se tratara de una enorme bestia que lo fuese a atacar. Yo me puse nerviosa y empecé a tropezar con los cables y a tirar cosas. La situación se volvió cada vez más tensa
y de repente, cuando Joyce se abría camino a tientas hacia la butaca que había dispuesto para él, se golpeó la cabeza contra la lámpara, soltó un grito como si lo hubieran apuñalado y se pasó la mano por la frente. «Estoy sangrando, sus malditas fotos van a acabar conmigo», exclamó, odiando su promesa de no maldecir en presencia de una dama. Entonces esta mujer dice que coge un acero frío y se lo pone en el rasguño que se le había hecho en la frente. Imagínate, el hombre se había arreglado completo y tenía ahora un rasguño que estaba sangrando. Pero lo más curioso es que después de estas fotos, que fueron tan difíciles por todo este tema, eh, la mujer se va en el carro, eh, y entonces él dice, mira, bajé las escaleras en tromba, paré un taxi, estoy ya con la cámara, con los carretes y todo, y pedí al conductor que me llevase deprisa a mi laboratorio, donde me esperaba un técnico para revelar el valioso carrete y enviar la mejor fotografía por correo urgente a la sede Time. El taxista me tomó a tal punto la palabra que al doblar una esquina dio un volantazo y choncamos contra otro vehículo. Me precipité al suelo del coche y recibí una lluvia de cristales rotos, pero lo peor, la verdadera catástrofe, fue que la cámara quedó destrozada, ¿no? Entonces ella le escribe a Joyce y le dice, señor Joyce, me ha condenado usted las fotos. Ha debido de echarle alguna maldición irlandesa porque he tenido un accidente con el taxi, casi me mato y las fotos se han estropeado. Estará contento. Y esto también es interesante para ver el otro lado de Joyce, ¿no? Que a la vez era un caballero, ¿no? Entonces Joyce le responde, ¿no? Que lo siente mucho y que le espera al día siguiente para hacer de nuevo digamos, todas estas fotos que necesitaban para el Time. Entonces es una anécdota que a mí me parece muy interesante porque habla justamente de esta personalidad, ¿no? Una persona supersticiosa, difícil, pero a la vez entrañable, ¿no? Exacto. Sumamente entrañable, caballeroso, muy educado, ¿no? Y Un genio, ¿no? En un definitiva, genio, un de los genio. típicos genios incomprendidos, de algún modo, ¿no? Es un hombre que no está, no se corresponde con el tiempo que está viviendo, es un tipo que está fuera de su tiempo y es muy difícil, ¿no? Que un genio así conviva de una manera natural, ¿no? Que las cosas que le pasen puedan ser normales, no son Claro, normales las y es lo cosas que le pasan. fascinante, ¿no? Lo que termina Claro, sí, cautivando sí. a todas estas personas que hacen este libro, ¿no? De- que conforman este libro de Carleton. Un Eh, libro muy, ya digo, a mí me sorprendió, un libro muy interesante. Además, lo curioso también es que está hecho, todos los textos son de mujeres, ¿no? Esto también es muy curioso, muy bonito, ¿no? Y la verdad es que es un testimonio, un documento que ya digo, que salió ahora hace poco, pero que aporta muchísimo, ¿no? A todo el estudio de la obra de Joyce y de la personalidad de Joyce también, ¿no? Es fascinante, lo recomendamos, por supuesto. Sí, es una buena manera de entrar a Joyce y hacer Sí, algo que en cierta forma es lo que vamos también a intentar, ¿no? Con estas sesiones, que es desmitificar esa imagen un exacto, poco reduccionista, ¿no? De lo que es Joyce, ¿no? Que era una persona como podemos ser cualquiera de nosotros, que tenía sus cosas, sus excentricidades, pero también tenía una sensibilidad accesible, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sentir en la lectura del Ulises? Que no estamos a tanta distancia de esta obra, sino que incluso esta obra nos contiene también a nosotros, ¿no? sí, Y este libro es muy bonito en ese sentido, porque a través de sus amigas y sus amigos vemos a ese yo cercano, un genio, pero que estaba a la mano de la gente, ¿no? Y cómo la gente le esperaba a la hora de la comida, cuando él aparecía, que eran estas últimas reuniones en las que él aún mostraba esa genialidad de su juventud, ¿no? Cuando por lo visto era tenerlo sentado en la misma mesa era pues un deleite, ¿no? Eh, ah, el tipo sabía 17 idiomas, era
tenía un gran sentido del humor que recupera constantemente en la obra de Ulises, que es lo que vamos a hablar también, es este tono cómico constante que es maravilloso, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí. que es un libro muy, muy bueno para introducirte Sí, a la su verdad es imagen. que sí, 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 no. Y eso que tú decías es muy importante, ¿no? También la visión cercana, ¿no? Que ya no solo Joyce era una persona cercana, sino que el Ulises también es un ujú, libro es un libro cercano, es decir, extraño. no es este hermetismo que nos han vendido, el libro impenetrable, que en el caso de Finn and Wade sí que podríamos hablar de eso, pero ya esto es otra historia, ¿no? Pero creo que merece que se le vea como una obra eh, cercana, sobre todo después de tanto tiempo que lleva publicada, pero que por lo visto, una de las grandes anécdotas de Joy que decía que había escrito un libro para que los críticos se rompieran la cabeza en los siguientes 300 años y por lo que estamos viendo, parece que se ha quedado corto. entonces, entonces, bueno, de algún modo queremos que eso, que no sea tan así, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos también ya un poco a comentar el texto de Eliot. Sí, eh, sí, Eliot que desde y otro luego ya. tono, Ajá, desde un tono más poniéndose, digamos, más al nivel de los críticos, más exacto, pelear ahí en exacto, el ring, ¿no? Hemos pasado de exacto. estar ahí en digamos, en el backstage de la pelea, ¿no? Con los amigos y todo, y aquí ya un amigo, pero además un gran admirador de Joyce, que se pone en el ring, ¿no? A batallar con los otros críticos, que es cuando ya empieza, ¿no? Todo este rollo de hablar del Ulises como una cosa excesiva, vulgar, pornográfica, incluso los mismos elogios deslucen lo que realmente es, ¿no? Y estamos hablando de la inmediatez, ¿no? O sea, no es como ahora que se han escrito este año tantísimas reseñas. Claro. No, estamos hablando de un impacto más inmediato de lo que había sido el Ulises. Y a mí personalmente lo que más porque además es un texto que se llama Ulises, Orden y Mito, eh, un texto que apareció originalmente de Día en noviembre de 1923, ¿no? Estamos hablando de un año, ¿no? Después Un de año la después, claro. publicación, es decir, que está ahí fresco, fresco el tema. Fresco, fresco, fresco. Y de hecho, sobre todo se centra en las críticas hechas por un hombre, por un crítico, Sí. que no se había leído completamente el Ulises. Ahí está, mira, ya Claro, esto también es curioso, ¿no? solamente ahí ya tenemos lo que va a ser luego una continuidad, ¿no? Lo que Exacto. realmente, una Que- penosa continuidad, exacto. que es Que hablar ahí de... iba, que tú en la época de él, a un año de publicado el Ulises, tú puedes entender muchas cosas. Puedes entender crítica, puedes entender, pero después de 100 años, que sigamos en este mismo, casi que en este mismo Exacto, no, es contexto, que es lo que casi no, tiene, es lo que, completamente. O sea, no, no, es que que no es casi, es que es exactamente lo que sucede. Es decir, T.C. Eliot está vaticinando lo que va a ser una penosa tradición a lo largo de los siguientes 100 años, que es hablar de un texto que no se ha leído, ¿no? exacto. La mayoría de gente que habla de el Ulises de Joyce es gente que ha leído uno o dos capítulos y punto, ¿no? Y más terrible y peligroso todavía, que se ha leído dos capítulos o ninguno y se ha leído todas las reseñas escritas por gente que ha leído uno o dos capítulos o ninguno. Con lo cual estamos hablando de un teléfono malogrado, como se dice en Perú, ¿no? O sea, lo que me dijo él, con la versión del otro, con la versión del otro, y así 100 años. Y entonces al final hoy en Un día se está mito, hablando de un libro que es un mito, como dice exacto. eh,
como dice el buen como T.C. dice Elio. ¿no? Entonces, es muy divertido, la verdad que es muy divertido, muy irónico, incluso sarcástico en un punto de no T.C. Eliot, Sí, sino porque la realidad, realmente, ¿no? Eh, exacto, exacto. Sí, el- porque el contexto de Helio es totalmente distinto, ¿no? Se está y refiriendo Eliot, precisamente, Eliot como buen lector y como otro genio también, es mucho más prudente. Él es muy consciente de que su comentario, y por lo tanto es un texto que prácticamente lo que dice es que él no va a decir nada sobre el Ulises todavía, ¿no? Porque no estamos preparados todavía para eso, ¿no? Él lo único que manifiesta es justamente esto, no pone digamos, nos pone en claro lo que ya va a ser, lo que luego va a ser una tendencia continua, ¿no? Gente que habla, gente además, porque este hombre, Aldington me parece que es, si lo pronunció bien, pero él considera que sí, Aldito. es una persona, digamos, muy respetable, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. lo que ocurre con esto es que lo que está diciendo T.S. Eliot es que incluso los más respetables intelectuales y críticos literarios van a cometer este gravísimo error, ¿no? Y es lo que luego vamos a ver incluso con escritores que nosotros mismos admiramos, ¿no? Pero bueno, más allá ¿No? de Y eso, él mismo también está cayendo víctima de su también. propia prudencia, porque luego vamos a ver qué es lo que provoca este artículo en particular y esta visión que viene también muy condicionada por el cabroncete de Joyce, que Y Joyce era un cabroncete, aquí sí, claro. me gustaría detenerme, o sea, justamente ibas a dar en el punto de lo que iba a decir, ¿no? Hay un tema que es uno de los tantos temas que se reproducen constantemente en todas las Ah, reseñas y en todas las cosas que se dicen de Joyce, ¿no? Y es este, que es un juego macabro de Joyce, que es haberle dado la novela a sus amigos con un esquema. Había un esquema, ¿no? En el que él genera un paralelismo entre los capítulos del Ulises y la Odisea de Homero, ¿no? Entonces, él hace este artilugio, este andamio, como dice T.C. Eliot, ¿no? como dice Helio, sí, Y condena su propia obra, porque exacto. lo que busca el lector ya no es la historia que Joyce está contando, sino que lo que busca es la forma en que Joyce ha vuelto a contar la Odisea, ¿no? Lo cual puede ser un gravísimo error, ¿no? Entonces, y como tú bien dices, ¿no? T.C. Eliot en este texto cae en su propia trampa, ¿no? Porque a pesar de que nos da luces de lo que va a ir sucediendo, que es que todo el mundo se va a reducir a solamente unas opiniones, o ya sea la vulgaridad en esa época, hoy en día ya no nos parece para nada vulgar las escenas explícitas del libro, pero en el caso de los años 20 todavía pues algunas cosas eran un tanto escandalosas, ¿no? Más los rumores de las escenas que las escenas mismas, que la gente no había leído además, ¿no? Pero hablando de T.C. Eliot, él se centra en este elemento clásico, ¿no? De la obra del Ulises. Em, Creo que hay dos cosas interesantes en ese término clásico que utiliza T.C. Eliot. Uno, podríamos decir que, que nos pone en peligro de reducir esta obra a un simple, digamos, una especie de versión de la Odisea de Homero, que no lo es, pero lo otro sí me parece muy interesante, que es qué es lo clásico, ¿no? Ah, Que lo clásico no es escribir de forma clásica. Para dialogar con Shakespeare, por ejemplo, no hemos de hacer una obra de teatro, un drama en 5 actos, y hablar como si estuviéramos en el año 1600. No, no, no. Lo clásico no es la forma, eso no es el tema de lo clásico. Lo clásico es los temas fundamentales que tiene toda obra, que son los temas de la vida humana, ¿no?
que eso sí que luego, cuando uno realmente lee el Ulises, se va dando cuenta de que está plagado de eso. ¿Por qué? Porque nos conmueve, porque nos sentimos vivos al leer esta obra, ¿no? Y eso es lo clásico, que una obra escrita 100 años antes, hoy en día nos siga haciendo vibrar y nos haga, y nos interpela respecto de nuestras propias experiencias vitales, ¿no? Eso Claro, es lo claro, fundamental. Y eso está en la claro. Odisea, eso está en Shakespeare, y eso por supuesto también está en el Ulises de Joyce, ¿no? Y eso sí que me parece interesante porque de alguna forma, a pesar de que, como digo, lo dice en el ring de los críticos, con las palabras de los críticos, T.C. Eliot lo está mencionando, ¿no? Sí, sí. En ese sentido me parece Sí, un no, texto muy interesante. más allá de cómo comienza el texto, ¿no? El texto comienza completamente dando una declaración de intenciones. Mira cómo dice, el libro de Joyce ha circulado ya lo suficiente como para que no requiera más elogios de carácter general o denuestos por parte de sus detractores. Fíjate que estamos hablando solo un año. Un año. En una época donde el nivel de ediciones y de publicidad eh, que podemos decir de un libro no es ni siquiera el que tenemos hoy en día, que los libros llegan a venderse por millones y millones. Pero aún así, imagínense el impacto que este libro tiene, ¿no? Sí, sí. Dice, pero tampoco ha circulado lo suficiente como para que se haya podido definir ni el lugar que le corresponde, ni su importancia. Todo lo que se puede hacer en este momento, y es mucho lo que falta para una obra de tales proporciones, es dilucidar cualquier aspecto del libro, y la cantidad de aspectos es ilimitada, que no se haya abordado aún. Dice, considero este libro como la expresión literaria de mayor importancia que se haya dado en la época actual. Se trata de un libro ante el cual estamos en deuda y del que ninguno de nosotros se puede sustraer. Estos postulados se aplican a todo lo que pueda decir sobre él, y no pretendo que el lector pierda su tiempo con la reelaboración de mis elogios. La novela me ha despertado todo el interés, el deleite y el terror que podría esperar, y hasta ahí llegaré. Fíjate con cuánta lucidez también, ¿no? Comienza, ¿no? Hablando de, y es eso, ¿no? Es una obra a la que luego él, de algún modo, aunque haya publicado Su Tierra Baldía en el mismo año, eh, mm, tanto debe, ¿no? Como dice él ahí, porque luego toda esa corriente que vino después de, ya no solo que luego hablaremos de eso a nivel técnico, sino de esa visión del mundo, esa minuciosidad, ese interés por los detalles, por las cosas que aparentemente son eh, 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 insustanciales, que no importan para nada, todo eso también está en la tierra baldía, ¿no? Toda esa descripción de objetos, del mundo que nos rodea hasta de la mínima cosa, ¿no? Del mínimo detalle, todo eso está ahí y está en el Ulises y todo eso luego vino y luego provocó todo lo que provocó, ¿no? Hay un crítico que ahora no recuerdo, Valverde lo menciona, y que Valverde considera que es el más importante que hasta esa fecha él había leído sobre la obra de Joyce, que dice que después de leer el Ulises, eh, todos los novelistas que uno lee le consideran menores, ¿no? Al lado de esa obra, ¿no? Y de algún modo es lo que Elliot también está diciendo aquí, ¿no? Cómo, mm, cómo esa obra acabó impactando, desde luego, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, de otros contemporáneos, de grandes escritores contemporáneos, por ejemplo, Virginia Woolf. Virginia Woolf tenía, de hecho, su sello editorial Sí, personal particular una editorial. y cuenta la anécdota de que llevaron el libro para que lo leyera y tal, y bueno, esa primera impresión ella no consideró que, bueno,
una de las cosas que dijo es que muchas de las cosas que hacía Joyce ahí con el tema del monólogo interior, ya ella lo había hecho, y a mi entender ella lo hace mejor que Joyce en ese aspecto, pero bueno, acaba de algún modo hablando de las mismas cosas, ¿no? Esto de la obra vulgar. Creo que decía algo así como que si uno puede comerse un cocido y una cena apetitosa, no tiene necesidad de comer carne cruda, ¿no? Y entonces en este sentido es lo que Virginia Woolf dice respecto al Ulises en su primera impresión. Luego ya al final de su vida, hay unos apuntes en su diario donde ella sí reconoce eh, ya la grandeza de la obra, ¿no? Y de algún modo, no sé si se arrepiente de sus palabras, pero sí dice que realmente no, vamos, que cambia un poco su mirada sobre la obra, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya digo, creo que esas dos cosas que ha dicho del texto de hoy son importantes, pero sobre todo recalcar en este hecho que hablábamos, ¿no? Está contabilizada, no sé cuántas veces, creo que son unas 13 veces que se utiliza la palabra Ulises en el texto, ¿no? En la novela. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva el hecho de que se llame Ulises y de que tenga esta, que realmente la tiene, porque tiene una correlación con la Odisea, eh, este hecho, que es lo que otra de las cosas que más llama la atención aquí Helio en su artículo, este hecho ha acabado por olvidar de algún modo otras muchas cosas que tiene la obra y que es realmente por lo que es una gran obra, ¿no? Sobre todo por eso que decía, ¿no? Es un clásico por eso, porque está hablando de lo común a todos los hombres, de lo común a todas las personas y de lo común a todas las épocas, ¿no? Recuerdo ese artículo de Borges que dice que es un clásico, ¿no? Precisamente un clásico es un libro que se lee durante mucho tiempo por mucha gente en distintas épocas, ¿no? Es decir, es esta obra que habla de los valores que no son comunes a todos y lo hace de una manera, por supuesto, como nadie lo ha hecho, ¿no? Sí, sí. Entonces, si quieres, no sé si, porque también el artículo es breve, ¿no? Ya digo, él lo que hace ahí un poco dialogar con este crítico y luego resaltar la, la importancia de la obra, pero tampoco poco más, ¿no? Es decir, es un artículo corto y creo que si quieres ya podemos ir entrando entonces en materia de lleno Sí, y sí, por empezar supuesto. a hablar, que creo que es lo que más nos llama. Bueno, lo primero decir, bueno, aquí tenemos esta, esta maravilla que tenemos, esta obra que hemos decidido adquirir tanto Enrique como yo. Yo ya tenía una edición, bueno, yo primero quiero enseñar esto. Esto es casi que un incunable, esto es la edición cubana del retrato del artista adolescente que se publicó en el año 1964. Tiene está traducida precisamente por el Mundo de Snoe. Para los que no conozcan, el Mundo de Snoe es un escritor cubano que, entre otras cosas, escribió un libro muy interesante que se llama Memorias de su desarrollo, que luego Titón hizo la gran película, una de las mejores películas que se han hecho para mí en la historia no solo del cine cubano, sino de la historia del cine en sentido general, una película extraordinaria. El Mundo Desnudo traduce el retrato del artista adolescente y hace una introducción muy interesante también sobre la obra de Joyce. Me gustaría leer esta primera parte porque
precisamente habla de esta minuciosidad y de la mirada de Joyce, ¿no? Y dice, no podemos prescindir de la mirada de James Joyce. Desde niño sus ojos se fijaron violentamente sobre cuanto encontró a su alrededor. Desde un frío hule que su madre le colocaba para que no mojara la cama, hasta la vibrante sotana de los jesuitas de la escuela y el suave marfil de la mujer. Entró en su propia conciencia para precisar los sentimientos que sus padres, los amigos, Dios, Irlanda y las mujeres provocaban en su interior. Es decir, luego, ya digo, este es, en mi caso tengo este tesorillo. Luego, ya hace un tiempo, yo me compré esta edición. Esta edición es interesante. Bueno, decir que la primera traducción que se hizo del Ulises al español, al castellano, está hecha por Salas Subirac, un argentino autodidacta. Es una traducción, a mi entender, muy interesante porque es sobre todo tiende a la claridad, ¿no? A que se entienda de la mejor manera posible lo que se está expresando. De hecho, es una edición que está llena de notas, de referencias a todas las alusiones que hay en la obra, que es inmensa, casi diríamos infinita, es una cosa descomunal. Luego viene también esta edición de Valverde, que es precisamente esta, que, bueno, hemos decidido leer esa, no solo por el libro, que esta edición está hecha, precisamente es de enero de este año, es una edición homenaje del centenario, y bueno, reproduce la traducción de Valverde, pero mejorada, ¿no? Han perfeccionado la traducción, Han actualizado, ¿no? han actualizado, es la palabra, la traducción de Valverde, y han hecho esta magnífica edición del centenario. Y en el caso de la traducción de Valverde, lo que ya digo, esto es la perspectiva mía, lo que tiene de interesante es que creo que se acerca mucho al lenguaje poético, a la intención poética de Joyce, precisamente. Valverde, de hecho, recomienda leer el Ulises sin notas, sin introducciones, nada, directamente entrar a la obra, que es lo que de algún modo hemos hecho nosotros, aunque por supuesto después uno empieza, porque es una obra que, que es, como decíamos, es infinita, es una obra que por más que quieras evadirte de eso, es una obra que te provoca muchas más lecturas, ¿no? Te provoca curiosidad, enterarte de Curiosidad, cosas, ¿no? todo, Eso exacto. le diferencia Ya, también de la traducción de Subirat, que es una traducción con notas, muchísimas notas exacto, muy interesantes, pero que claro, como dice Valverde, corta la exacto, lectura, ¿no? Y claro, rompe un poco con esa versión original de Joyce, que yo también tengo aquí, exacto. es esta de Penguin Random, que, Claro, que es la edición que que de hacen en los hecho Estados Unidos. es la edición, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, Es la misma edición de febrero de claro, 1922, que fue una edición de 1000 copias exacto. de Shakespeare and Company, y que luego, bueno, fue Sí, publicada es la que En recomienda a todo el mundo, Londres, además. luego otra vez por Shakespeare and Company en el 26, y luego ya, bueno, una serie de editoriales hasta que Penguin Random se queda ya, digamos, con los derechos, ¿no? De todo. Exacto. Luego de, bueno, decir de la traducción de Valverde, que tuvo el premio de traducción, no recuerdo en qué año, pero realmente es una traducción magnífica, sobre todo, ya digo, por ese tono poético, y mucho más cercano, a mi entender, a, la, a la obra en inglés. Y luego tenemos una traducción, la más reciente, está hecha por
por otro autodidacta argentino. Esto también llama mucho la atención, ¿no? Como las grandes traducciones, no es el caso de Valverde, pero en el caso de estos dos señores, de Subiragui y Marcelo Zavaloy, que es el otro, han sido gente que le ha entrado a la obra sin ser especialistas en traducción, ¿no? Que esto ya dice mucho de lo que habíamos hablado antes, ¿no? De cómo, de que sencillamente hay que entrar a la obra sin miedo, ¿no? Sí, sí. Sin toda esta cantidad de criterios y de opiniones que han acabado mm, que la gente le tenga un poco de miedo, ¿no? A entrarle al texto directamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también esa edición que decía de Savaloy, que lo interesante que tiene es que Savaloy, yo no he podido leerla, no he tenido acceso a la traducción de Savaloy, he leído fragmentos, pero lo que explican es que lo que hace Savaloy ahí es llevar el Ulises a un contexto de la lengua argentina y un poco de que, aunque de alguna manera lo particulariza un poco en el contexto argentino, en el uso de frases y de giros coloquiales que en teoría solo pueden entender los que practican la variante, la norma del castellano de esa región, eh, lo que pudiera tener de particular, de extraño, al mismo tiempo lo hace valioso, porque él hace con la traducción al argentino, por decirlo de una manera mal, lo que de algún modo quiso hacer Joyce con el inglés que escribe en el Ulises, ¿no? Que es este inglés irlandés de Dublín, de la norma de esta región y de la clase de la mayoría de las personas y de los personajes que hablan en el Ulises, ¿no? Y entonces eso es lo que hace también valiosa y curiosa la traducción de Savaloy. Y luego está esta, que es la de Francisco García Tortosa, que ya digo, hay gente que considera esta la, también la mejor, ya digo, cada uno tiene su criterio. Esta en particular, a mí no me parece mala, pero usa un lenguaje quizás un poco muy clásico, ¿no? Quizás demasiado clásico para lo que la obra, lo que la variante del habla pide, ¿no? Que pide algo mucho más coloquial, ¿no? Entonces, es como, quizás como si escribiéramos el Quijote sin, en una lengua correcta, ¿no? Que esto ya es mucho decir del Quijote, pues, que es la lengua en sí, venir a corregir la lengua, ¿no? Pero bueno, no sé si me explico bien, Sí, pero sí, en no, ese sentido, está, ahí entonces, tenemos las traducciones exacto. con las que se Entonces, puede, sí. esto es más o menos lo que podemos decir de las traducciones. Ya digo, nosotros le hemos entrado sobre todo a esta. Esta es una edición muy linda, además de ser una edición de centenario, una edición que actualiza la traducción de Valverde. Tiene, además de la introducción, tiene un prólogo de los editores y precisamente de, mm, de Andreu Jauma, que es el que ha hecho la revisión, y tiene además bueno, Un mapa ilustrado, ¿no? un mapa ilustrado, que es una nota curiosa, tampoco es nada del otro mundo, pero este mapa, bueno, es, describe todos los lugares del Dublín de, del Ulises, que visitan tanto Stephen Dédalos como Leopold Bloom, y todos los sitios donde se va transitando por ahí, ¿no? Es como una especie de mapa, aunque ya digo, es más curioso que práctico, ¿no? Porque tampoco es que funcione mucho. Bueno, entonces, decir de eso, de la edición de Valverde, que lo bueno que tiene es que te lleva directamente al texto y deja que la obra hable por sí misma, ¿no?
Entonces, bueno, eso más o menos respecto a las traducciones. Si quieres ahora tú, Enrique, bueno, para no hablar yo solo, empieza comentando lo Sí, que te dé bueno, la ya gana. empezando, sí, en realidad lo que yo pensé desde el principio en relación a las sesiones, digamos, siempre complementándonos con información que vamos recabando, bueno, cosas que hemos leído, estas curiosidades, estos diálogos entre esta obra y otras. Creo que lo más importante de una historia es justamente eso, ¿no? Que la historia funcione por sí misma. Yo creo que esta historia funciona y vaya que funciona, ¿no? Tirarnos abajo este mito del Bloom Day, de que la obra de Ulises es el recorrido de todo el día de un personaje llamado Harold Bloom, basta solo leer el Leopold, primer... Leopold Bloom. Ay, perdón, sí, Harold es otro, perdona. Harold, 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 Harold camina después, ¿no? Harold caminó mucho después, sí. No, perdón, Leopold Bloom, Poldi. Exacto. Podemos decir que solo basta leer el primer párrafo de la novela para darnos cuenta de cómo, de que el ojo no está, vamos, ni siquiera puesto en este personaje, ¿no? Ni tampoco en Dédalos, en Stephen Dédalos, que es el otro personaje importante o coprotagonista de esta novela, ¿no? Porque dice, imponente, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera llevando un cuenco de espuma sobre el que descansaban cruzados un espejo y una navaja, ¿no? Entonces esta historia empieza en esto, en una especie de, bueno, una torre, ¿no? En la que alquilan unos amigos de todos, por lo visto, eh, bueno, me hace recordar mucho cuando estaba en la universidad, ¿no? Estos Exacto, a mí estudiantes también. con Un muy típico piso de estudiante, ¿no? piso de estudiantes muy pretenciosos, tienen ahí una autosuficiencia, ¿no? Entre Buck Mulligan, el Stephen Dedalus, que también es otro personaje de este tipo, ¿no? Y luego está el inglés, el británico Hein, que también va a aparecer en este primer capítulo, ¿no? La obra tiene 18, vamos a decir, capítulos o subcapítulos, ¿no? Está dividido en tres partes, y esta primera parte tiene tres capítulos o subcapítulos, como se quiera entender, ¿no? Yo le llamaría capítulos realmente porque Sí, tienen un tamaño que me parece que corresponde a un capítulo. Y estos tres primeros capítulos que conforman esta primera parte, una parte relativamente corta, ¿no? Em, se centran sobre todo en Stephen Dedalus, ¿no? Este personaje que si uno va conociendo la obra de Joyce, se da cuenta de que es una suerte de alter ego, ¿no? O prefiguración del mismo, ¿no? Entonces esta historia empieza en este piso de estudiantes que está en una torre, ¿no? Y bueno, Buck Mulligan, que es un personaje con el que rápidamente nos vamos a encariñar, porque es un personaje, ¿cómo decirlo? Es el amigo pues jodido, ¿no? sí, es El el que le gusta perfecto, hincar al el chistosito, otro, el sí, chistosillo, y muy rimbombante en la manera de el hablar, pícaro, el maldito, ¿no? el pícaro, Y por ponernos un poco clásicos a los shakespearianos, el bufón, ¿no? el bufón, ¿no? Es El el bufón, bufón ¿no? que, bueno, está hincando ahí a Stephen Dedalus, eh, con Pero algo, claro, de una con manera algo, también con algo que va a ser magistral, ¿eh? fundamental en esta historia, ¿no? Fundamental para entender el periplo de este día del personaje Stephen Dedalus, ¿no? Que es lo que ha sido la muerte de su madre, ¿no?
sucede que cuando la madre está agonizando, le pide a Stefan que se arrodille, ¿no? Y él se niega a hacerlo, ¿no? Entonces, esto ya genera un remordimiento en el personaje, una especie como de arrepentimiento, o si no arrepentimiento, un conflicto, ¿no? Tenemos ante nosotros el primer conflicto de la historia, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta de que Stefan Dedalus tiene un conflicto con eso que no hizo, ¿no? Que fue hacerle la venia a su madre, que correspondía además a la tradición religiosa de su familia, ¿no? Entonces, Buck Mulligan le está fastidiando con esto, ¿no? Y empezamos también a introducirnos en lo que va a ser la técnica que ha, por un lado, caracterizado esta obra y también la ha condenado, ¿no? Que es esta, lo que él llamaba, que lo decíamos antes, ¿no? La palabra interior, ¿no? Flujo de conciencia, o monólogo interior, o como quieran ustedes llamarlo. Da Sí, bueno, igual. si quiere, llamo, bueno, Henry James lo llamó corriente de conciencia, luego Valéry Larbaud, que es uno de los, no sé, ahora no recuerdo si traductor, o creo que es uno de los defensores o mejores críticos en Francia del Ulises, le llamó monólogo interior, fue que precisamente Valéry Larbaud el que introdujo este término en el monólogo interior, y luego el propio Joyce le llamaba la palabra interior. Esta técnica narrativa, por llamarlo de algún modo, Joyce la aprendió de un señor que se llama Edouard Dujardin, y de un libro que se llama Les Lauriers sont coupés. Luego, pero bueno, esto ya se había practicado en otras obras, y en esta obra de Dujardin ya usa este método, pero también hay una, creo que lo cuenta Valverde, que el hermano de Joyce, Stanislaus, que también era escritor, había hecho un esbozo psicológico narrativo de un personaje de Tolstoy, de las novelas de Sebastopol de Tolstoy, y en este esbozo psicológico narrativo, Tolstoy pone a este personaje moribundo y reproduce, digamos, como esas palabras finales en una especie de incoherencia y de flujo de conciencia no muy, como un habla no muy lógica en la hilvanación, y entonces su hermano hace este esbozo del personaje, y de ahí Joyce también se dice que puede haberlo tomado, ¿no? Esto está oculto ahí, pero porque Joyce después dice que al propio Dujardin, que creo que le escribe y dándole las gracias porque Joyce acabó validando la obra de Dujardin. Hay incluso como broma diciéndole, bueno, sí, te tira un cabo ahí, pero tampoco, tampoco te creas muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, perdona que te haya interrumpido, que No, quería no, hacer no. este alto para hablar de las distintas técnicas, ¿no? Y entonces, bueno, venías hablando precisamente Justamente hablaba de de que ahí va introduciéndose, o sea, se hace una mezcla, ¿no? Entre el diálogo con Buck Mulligan, y poco a poco él le va hincando en ese sentido, ¿no? Por esta ofensa que le hizo a su madre, que ahora ya está muerta, y de pronto ya empezamos a ver este paso, ¿no? Entre el momento, ¿no? Están en una torre que está además frente a la playa, el mar está ahí presente, el mar que va a ser fundamental en estos primeros 3 capítulos, ¿no?
Y entonces aquí podemos recuperar, ¿no? Este párrafo que ya nos va dando muy suave, él va entrando muy suavemente, poco a poco se va a ir convirtiendo en un monólogo interior, o palabra interior, o como quieran llamarlo, mucho más exigente, ¿no? Pero en este caso empieza de una forma muy poética, ¿no? Un follaje de sombras flotaba en silencio a través de la paz matutina, desde la entrada de la escalera hacia el mar que él contemplaba. Desde la orilla y más allá el espejo de agua palidecía, pisoteado por veloces herraduras de luz, blanco pecho del mar sombrío, los acentos emparejados de dos en dos, una mano pulsando las cuerdas de arpa y fundiendo sus acordes emparejados, enlazadas palabras blancas como las olas rielando en la umbría marea. Una nube empezó a cubrir el sol con lentitud, ensombreciendo la bahía con un verde más profundo. Cuenco de aguas amargas, bajo él yacía. La canción de Fergus. Él la cantaba en casa, a solas, sosteniendo los largos acordes sombríos. Ella tenía la puerta abierta, quería oír mi música. Lleno de silencioso respeto y lástima, me acerqué a su cabecera. Lloraba en su mísera cama. Por esas palabras, Stephen. El amor es un amargo misterio. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Como el mar le va llevando a, a ese lugar, al lecho de muerte de su madre, ¿no? Como ese verde moco, ese color verde moco del mar le lleva directamente a las flemas de su madre en una vasija, ¿no? Poco a poco él va relacionando y conectando esa realidad que está viviendo, ese paseo hacia la playa con Buck Mulligan y con Hein que se va a incorporar a mitad de capítulo, con ese conflicto, ¿no? Con la imagen de ese conflicto que es justamente el de su madre. Para terminar de comentar este primer capítulo, sí que me gustaría decir que al final Van Maligan se tira al agua, ellos se quedan en la playa y Dedalus decide, tiene que irse, ¿no? Al irse, él dice algo que me parece fundamental para toda la novela. Creo que es un momento muy importante, ¿no? Que es cuando él dice, no quiero dormir aquí esta noche, se refiere a la torre, ¿no? Él se va y ve la cabeza, ¿no? Además que lo explica tan perfecto siempre, ¿no? Joyce. Siguió andando, ¿no? Por el sendero ascendiente y curvado, ¿no? Y ahí recupera unos versos en latín, y luego dice, el nimbo gris del sacerdote en el escondrijo donde se vestía discretamente, ¿no? Siempre está yendo hacia adelante, hacia atrás. No quiero dormir aquí esta noche, tampoco puedo ir a casa. Creo que esta frase es fundamental, ¿no? Es fundamental porque es la declaración de intenciones, ya no solo de lo que va a ser la experiencia de Stephen durante toda esta novela, sino también la de Poldi, ¿no? Leopold Bloom, no Harold, el crítico que viene mucho después. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí ya podemos Bueno, empezar, yo ¿no? sí, antes de yo quería decir, bueno, es que hay tanto que decir que ya te digo, es una obra que, que te, que te está apelando continuamente y te está remitiendo continuamente a muchas cosas, ¿no? Yo quería hablar de algunas cuestiones, digamos, técnicas que me resultan curiosas, ¿no? Cuando yo empecé a leer la novela, como casi siempre hago, ¿no? Yo intento entrarle a los libros sin una opinión previa, ¿no? Aunque luego sí me voy llenando de cosas, pero en este caso, cuando empecé a leerlo, bueno, me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Lo primero es ese lenguaje cómico, y la risa y la ironía y la frescura en ese primer capítulo que es maravilloso, sobre todo en ese personaje de Bob Mulligan, que ya digo, es uno de mis personajes favoritos porque es
es muy ocurrente, muy suspicaz también en las bromas que hace, ¿no? Como le llama cuando sube, precisamente le dice, sube, maldito jesuita, ¿no? Esto también es muy importante. Luego veremos los distintos temas que están recurriendo en la novela. Le dice, sube, maldito jesuita. Este color verde moco del mar que mencionabas precisamente viene a propósito de Mulligan, que está hablando con él y le dice, bueno, el color verde moco, ¿no? Podríamos, porque Mulligan quiere helenizar Irlanda, ¿no? Esto también es otro de los grandes temas. Borrar toda la cultura que hay, ya no solo de lo anglo y de lo inglés, sino del nacionalismo irlandés como la contraparte, ¿no? Sino que él quiere hacer como una especie de helenización y de volver clásica la cultura. Entonces, bueno, todo el tiempo se está desarrollando la escena de una manera tan, no sé, tan fresco y tan dinámico, es tan dinámico que ya digo, es verdad que hay ciertos capítulos, que eso luego lo veremos, que se pueden volver un poco herméticos, quizás también puede ser un poco incómodo este paso, porque Joyce de pronto te pasa a este flujo de conciencia sin avisar, digamos, está continuamente en estas idas y venidas. Es una novela donde yo diría que desaparece el narrador. Este narrador de tercera persona, omnisciente, incluso testigo, por supuesto que está, pero está tan enmascarado en todas estas voces que van entrando que casi que se pierde, ¿no? Y hay veces que tú estás leyendo y tú no sabes si es el narrador o el personaje o el flujo del personaje y todo se hace un Creo que hay como revuelto que... una conciencia común, ¿no? Es como una Exacto, especie exacto, bueno, se podría llamar la exacto, polifonía esta, pero en realidad sí que es como una conciencia común, ¿no? Es como algo que va exacto. recuperando las Pero ondas, ¿no? ahí va, porque lo importante es que da igual, Sí, es sí, decir, no, da es que no, igual, no tiene ningún sentido. porque la historia se va contando, es una historia que no la cuenta uno, que la cuentan muchos personajes, ¿no? Entonces, que ahí es donde está lo maravilloso, ¿no? Tú, eh, a pesar de todas estas idas y venidas, incluso de fragmentos donde uno no llega a entender ciertas cosas, a pesar de que te pierdas muchas sutilezas que hay con respecto a las referencias literarias, históricas, filosóficas de la época, tú sigues disfrutando de la obra, ¿no? Es una obra que te va hablando y te va contando todo por sí misma, ¿no? Entonces, ya decía, me gustó muchísimo este primer capítulo, sobre todo las bromas, ¿no? Como decía, de Mulligan, como le llama, sí, cariño. Hay un momento que Stephen, ¿no? No, bueno, ¿cuándo crees que se puede ir este Heinz, ¿no? Que Heinz es un estudiante inglés, pero que está interesado, ha ido ahí a Dublín a estudiar la cultura irlandesa y sobre todo sus orígenes celtas, pero que lo tienen viviendo en la casa y Stephen está ya incómodo ahí, ¿no? Sin embargo, no queda claro en este primer capítulo cuál es la posición de Stephen y de Mulligan digamos, como arrendadores del piso, ¿no? Hay algunas sutilezas, por ejemplo, vemos que Mulligan le pide dinero a Stephen. Mulligan estudia medicina, en cambio Stephen sí que está trabajando como Trabajando como profesor profesor en una escuela privada, un trabajo que luego veremos en el las segundo capítulo es características muy que tiene. maravilloso. Pero entonces, pero ahí bueno, es que ya te digo, son muchas cosas que casi que divago, pero bueno, el caso es que hay un momento también muy curioso porque todo esto que se va contando
ya digo, lleno de referencias. De pronto Mulligan se pone a recitar, y me recordó muchas veces, ya digo, esto que tú decías, la etapa del estudiante, ¿no? Cuando las conversaciones se llenaban de referencias y de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de pronto viene una señora, está Mulligan ahí recitando un poema creado por él, que es paródico de Jesucristo, ¿no? Pues hay mucho juego también en esto, ¿no? Se burlan Con temas muchísimo, religiosos. se burlan Sí, muchísimo de sí, y Caperucita. entonces llega esta señora con la leche y hay un momento en que él le deja la moneda a la señora y le paga, ¿no? Y entonces, pero le paga y le recita una frase de un poema que creo que es de Milton, y claro, con una señora que lo que está dejándote la leche, ¿no? Entonces este tipo de cosas que ya digo que es no solo muy, muy, muy cercano, Y le dice, corazón mío, a la si vez que más sí. hubiera, ante tus pies se te pusiera. Eso, exacto. Entonces, este tipo de cosas que ya digo, es simpaticísimo y hace que ya digo, la hora ya de entrada te demuestre a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Encima Entonces, Mulligan tiene ese punto de que tiene una cara que no veas, ¿no? Y le dice, sí, en serio, Dédalus, estoy sin blanca, apresúrate a tu sucia escuela y tráenos exacto, dinero, ¿no? Entonces como que todos se exacto, aprovechan pues, del pobre Stephen también. exacto. Que ahí vamos, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? Mm. Eh, Tú dices, bueno, Estefan realmente está ahí de mala gana, le cae bien este tipo, lo soporta porque no le queda más remedio. Estas cosas luego, por supuesto, la obra te va a ir entrando en ello, ¿no? Sí. Pero, Pero pero te no lo presenta, sabemos ya te ahí, ¿no? presentan estas Exacto. cosas y te genera Entonces, expectativa, porque ya dices, uy, que acá ahí es pasa algo donde porque yo hay como quiero, una cordialidad, pero también hay una cosa que es como, que también te, sí, te lleva a estas amistades de la universidad, donde hay rivalidad, claro, donde claro, no hay del todo, las amistades son también un reto, ¿no? claro, sí, 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 sí. Ya digo, que parece que esto se escribió el otro día, ¿no? Que ahí es lo que hablábamos precisamente de lo universal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero quería sobre todo centrarme, ya digo, no solo en esa parte simpática del capítulo que a mí me encantó, sino ya en la manera de, de proyectar la obra como tal, ya hablando de Joyce y del Ulises, ¿no? Porque sí, hablábamos de que el Ulises, de este andamiaje que decía Eliot, que realmente lo tiene, eh, pero yo creo que una de las grandes mm, ideas originales que plantea este libro es precisamente eh, la, la descripción en un libro tan extenso de un día, ¿no? Por supuesto que es resumir la Odisea a nivel ya no solo de capítulos, que la Odisea también tiene 18 capítulos, a nivel de estructura, ¿no? Y a nivel también de algunos personajes y de sucesos que ocurren tanto en la Odisea como ocurren aquí, que él establece ese paralelismo, ya no solo es significativo que tú lo quieras meter eso en un día, sino cómo lo vas a hacer, ¿no? Pues ahí es donde, a donde quería llegar, ¿no? Yo digo, ya no solo esto es súper ocurrente, sino a ver cómo lo hace el tipo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leer esto, eh, yo creo que hay varios recursos técnicos que utiliza Joyce para poder hacer esto precisamente en un libro tan extenso. El primero es precisamente esa presentación. Yo veo el Ulises, para mí el Ulises es como una puerta, tengo una puerta así delante de esa puerta, digamos que es la Odisea de Homero, pero entonces cuando tú te vas acercando a la puerta, tú no ves nada, tú sabes que detrás de esa puerta hay un mundo, pero solo tienes, tú no tienes la llave para abrir esa puerta. Entonces tú te vas acercando a través de la, del agujero de la cerradura y empiezas ahí a ver un mundo, ¿no? Mientras más te acercas, más se va abriendo el campo. Y eso yo creo que luego, a medida que he ido leyendo, me he dado cuenta de la importancia que tiene la manera de ver.
¿no? Esa mirada que hablaba precisamente de Snow ahí, cómo se va adentrando en los personajes, porque este es un libro que empieza in media res, precisamente, sí, es verdad que empieza a las 8 de la mañana, pero no sabemos nada de estos personajes. Son personajes que ya todos, es decir, no es una obra que sigue nacimiento, desarrollo y muerte, sino que precisamente empieza ahí en mitad de la cosa y tenemos que irnos enterando de todo lo que ocurre con respecto no solo a la historia que se cuenta, sino a los personajes a partir de que nos los vayan eh, dando poco a poco, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Mientras más se acerca uno, más se va abriendo el campo de visión, empieza uno a entender quién es Mulligan, empieza a entender quién es Stephen y luego Bloom, todo esto, ¿no? Entonces, creo que el gran acierto, uno de los grandes aciertos que tiene es precisamente la caracterización de estos personajes y tratar de contarnos la historia de los personajes no solo en un día, sino a través de qué, cómo lo hace, pues precisamente a través de los recuerdos, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Es decir, es una obra que para que nos pueda contar Joyce quién es Stephen Dedalus, tiene que hacerlo a través de los recuerdos, ¿no? Ya no solo de los de Stephen, sino de los criterios, de las opiniones y de las historias que tienen los otros personajes sobre Stephen. Que eso también lo vamos a ver luego con Bloom, ¿no? Cómo, cómo no solo nos enteramos de muchas cosas a partir de lo que está sucediendo en la cabeza de los personajes a medida que van viviendo ese sencillo día del 16 de junio de 1904, sino lo que otros personajes están mirando. Esto luego lo veremos en los puntos de vista y todo esto, que también me parece fascinante. Entonces, esa es otra de las cosas curiosas que me llamó la atención, ¿no? Y qué mejor recurso para esto de los recuerdos que precisamente el flujo de conciencia, ¿no? Y el monólogo interior. Que además, para mí, Joyce, aquí, este libro acaba siendo una, una enciclopedia, ¿no? Es un, otro de los recursos, que quería hablar de los recursos para hablar precisamente de cómo puedes hablar tanto y decir tanto en un solo día, es el lujo de detalles, ¿no? Cada detalle, cada momento, cada cosa él te lo va describiendo. Y ya en este primer capítulo se habla precisamente de todo esto de la señora con la leche, se detiene en las comidas, en las vestimentas, en los pasos, es decir, precisamente para poder llenar tanto, tienes que ser Claro, todo un aquello que, además todo aquello que se consideraba hasta ese momento cosas que no, superfluo. cosas superfluas, incluso vulgares para ser contadas en una obra, ¿no? Lo que Exactamente, hace el realismo al exactamente. intensificarse con esta generación es que amplía el territorio de una forma brutal, ¿no? Es decir, que sí que los personajes van al baño, en fin, todas esas cosas censurables, entonces se ponen a disposición del lector, ¿no? Sí, yo Exacto. creo que Entonces, ese es un punto muy por importante. eso para mí el Ulises es una obra hiperrealista. Sí podemos valernos de ese término. Es una obra que nadie, yo creo que nadie ha contado con tanto lujo de detalle una historia como esta. Es, por lo menos que yo haya leído hasta ahora, es impresionante cómo Joyce te pone ahí, al lado de esos personajes. Cómo tú acabas siendo esos personajes y acabas viviendo hasta el último detalle. Y ya digo, son tantas cosas que a veces yo digo, en algún momento tendrá que perderse, tendrá que tener un gazapo, ¿no? Pero porque ya digo, hasta ahora no me ha sucedido, pero es No, lo increíble que, la mira, por cantidad de... ejemplo, para ir avanzando en ese sentido, con la historia y también con estos recursos,
tenemos, por ejemplo, bueno, el capítulo 2 es un capítulo también muy divertido porque vemos a Stephen en la escuela dando clases, ¿no? Y ahí ves que todos los alumnos pues tienen unas ganas de salir de clases que no están por la labor, ¿no? Y él está ahí pues apesadumbrado, ¿no? Por este mismo conflicto que le sigue carcomiendo, ¿no? Em, Todos los alumnos se van y queda uno, ¿no? Que necesita que le ayude con unos ejercicios, y entonces él le ayuda con esos ejercicios, ¿no? Creo que hay también Y un ahí chiste, hay él un cuenta momento un muy chiste irónico, claro, también porque él dice, que tanto, el, tanto tus padres y tanto sacrificio me han hecho por ti y tú ni siquiera eres capaz de hacer ese ejercicio. No hay como esa posición también un poco arrogante, ¿no? Con respecto al niño, pero luego se identifica con él porque se ve reflejado en ese niño también cuando él era niño, ¿no? Ya digo, todo esto, es que son tantas cosas claro, cuando mira, por que ejemplo, aquí fascinante es él leerlo, ¿no? dice, aquí justamente, ¿no? Cuando pasa esto, que viene el alumno, bueno, todos los alumnos se van a jugar rugby, me parece que se van a jugar, em, y entonces viene este chico, Sargent, que bueno, que se queda rezagado y le pregunta, ¿no? Si le puede ayudar a hacer un ejercicio. Entonces él le ayuda y entonces Stephen le pregunta, ¿no? ¿Entiende ahora cómo se hace el ejercicio, no? Los ejercicios del 11 al 15, contestó Sargent. El señor Daisy dijo que tenía que copiarlos de la pizarra, profesor. ¿Puede hacerlos ahora usted mismo? Preguntó Stephen. No, señor. Y entonces ahí empieza la mente de Stephen, ¿no? Ya él empieza Feo, acá. feo e inútil. Cuello flaco, el pelo espeso y una mancha de tinta, una huella de caracol. Sin embargo, una le había amado, le había llevado en brazos y en el corazón. ¿Ves cómo ya se va metiendo ahí? De no ser por ella, la carrera del mundo le habría aplastado, pisoteándolo, estrujado caracol sin hueso. Ya no está hablando de Sargent, está hablando de él y de su madre, ¿no? Ella había amado esa débil sangre aguada sacada de la suya. ¿Era eso entonces real? ¿La única cosa verdadera en la vida? Sobre el postrado cuerpo de su madre cabalgó el fogoso columbano con sagrado celo. Ella ya no existía. El tembloroso esqueleto de una ramita quemada en el hogar, olor a palisandro y cenizas húmedas. Ella le había salvado de ser aplastado y pisoteado, y se había ido, habiendo sido apenas una pobre alma ida al cielo, y en el brezal, bajo el parpadeo de las estrellas, un zorro, el rojo hedor de rapiña en la piel, escuchaba, escarbaba la tierra, escuchaba, escarbaba y escarbaba. Entonces, fíjate cómo pasamos del diálogo, del sentido del humor, porque los alumnos no le hacen caso. La debilidad de este chico rezagado que podríamos haber sido cualquiera de nosotros y que de hecho es Stephen también. Al Claro. recuerdo de la madre, a la nostalgia del cariño de la madre, de su compasión. O sea, cómo hemos pasado de reírnos a la ironía casi sarcástica y un poco mala de Stephen, Cruel, a sí. otra vez sentirnos absolutamente conmovidos por lo que le está pasando, ¿no? Creo que esa es la clave de la que tú también estabas hablando, que es cómo ese hiperrealismo, como se quiera llamar, lo que nos permite es sentir como siente ese personaje, ¿no? O sea, estamos con Ah, ese personaje, estamos sintiendo, y por más que es un personaje muy intelectual, ¿eh? Sabe latín, todo el tiempo está sí, sí, sí. haciendo, bueno, es un profesor, pues es un erudito, ya de muy joven, ese es como decimos, la prefiguración de Joyce, y sin embargo nosotros nos conmovemos, porque a nosotros también nos han pasado estas cosas, también hemos perdido seres queridos, también no hemos hecho cosas que luego nos hemos arrepentido de no haber hecho, ¿no? Exacto, Y eso exacto. es lo que estamos viviendo a través de Stefan, ¿no? Y luego vamos a volver a sentir eso desde otra perspectiva, desde la perspectiva del adulto, del hombre casado, del padre, con Leopold Bloom, Claro. ¿no? Y como para Y terminar todo con esta primera en parte,
en una cuartilla, ¿no? En Sí, una sí, escena, no, ¿no? ya ves, que Como, fíjate cuánto tanto, ¿no? hemos leído un párrafo Claro, que, vamos, es vibrante, ¿no? Es sí, vibrante. sí, sí. Y luego termina esta primera parte de 3 capítulos con un capítulo que es un poco ya el periplo, ¿no? Empieza ese recorrido de Stefan Dedalus, en el que se encuentra otra vez con ese mar que va a ser tan importante y que sí que tiene una resonancia con la literatura clásica, con la importancia, ¿no?, del mar y de las embarcaciones. Justamente termina esta primera parte termina con ese velero eh, que nos recuerda a las Tres Cruces, ¿no? Eh, entonces es una primera parte, ¿no?, en la que vamos a conocer en media res, como tú bien has dicho, a Stephen Dedalus, a Buck Mulligan, al británico más flemático, parece incluso hasta más James, educado, más tranquilo, ¿no? Pero que le fastidia también a Stephen, ¿no? Y, y entonces ahí se corta, ¿no? Tenemos la historia y para decir algo, sí que podemos decir que de los 3 capítulos, el tercero es el que nos reta un poquito más, ¿no? Porque sí claro, que, sí, y a lo que me quería referir con esta tercera parte es justamente lo que tú dices, cuando dices, Joyce no se pierde en ninguna parte del texto, no, pero consigue que sus personajes se pierdan en sus propias conciencias, ¿no? Porque en esta es, tercera parte sí que vemos que él exacto. está pensando en algo, que ahora mismo no, está pensando en su familia, En visitar a su tía, en visitar quiere a ir su a... tía, y se le va la olla y termina en otra cosa completamente diferente, ¿no? Exacto. Entonces él Pero consigue ahí que los vamos, ¿no? personajes se pierdan, pero él no se Exacto. pierde, él sigue Pero ahí es perfecto. donde está el hiperrealismo, precisamente, Sí, porque es sí, que sí, la sí. vida es así, ¿no? La Tú vida vas es así. caminando por la calle, tienes una idea y de pronto ves algo, se te ocurre algo, y además que eso es una de las cosas que luego se habló de Joyce porque nos estaba sacando a la luz nuestros más íntimos y, y digamos, sórdidos pensamientos, ¿no? Ujú. Las cosas que ninguno nos atrevemos a decir en público y él lo estaba revelando ahí a través precisamente de entrar en los pensamientos y en la conciencia de los personajes. Y entonces nos está enseñando esto y tú acabas siendo Stephen. Y por otro lado, la propia incomprensión muchas veces de las cosas que se te ocurren, porque a veces se te ocurren unas cosas y unas referencias, tú de pronto vas caminando por la calle y te acuerdas de una canción o escuchas una frase que te lleva a un recuerdo infantil y tú no sabes de pronto cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Incluso tú dices, bueno, vamos a hacer el recorrido inverso, ¿no? Y ya no logras hilvanar cómo has llegado hasta ahí. Y ese es el pensamiento, y Exactamente. eso es Y eso es una de las exactamente lo que grandes, le pasa. uno de los grandes aciertos de la novela que lo consigue de una manera magistral, ¿no? Y Ujú. esto es otra de las grandes cosas que tiene que ya digo que es impresionante. Por eso digo que no hay que intentar a veces tratar de entenderlo todo, porque es que no todo es comprensible, pero ya no solo para nosotros, incluso diría que para el propio Joyce y para el propio personaje, ¿no? Porque es precisamente eso lo que él quiere, ¿no? Claro. Está también En ahí realidad la eso. literatura, pues como hemos visto tantas veces, no explica, sino que describe, ¿no? Muestra. Exacta, exactamente, Entonces, él al mostrarnos nos hace sentir. Y yo creo que exactamente. eso es el éxito de una obra literaria, Sí, como hemos visto en tantísimas obras que hemos leído, ¿no? claro, Hay muchas cosas que se nos escapan no solo en esta obra, sino en todas las obras que leemos. No nos quedamos con claro, las 200 páginas de las novelas que leemos, nos quedamos con una escena, ¿no? Borges claro. decía de Robinson Crusoe, por ejemplo, ¿no? Perdón, no era Borges, era Stevenson que decía que es una obra enorme, pero él nunca se va a poder borrar de la mente el momento en que Robinson se gira y ve las huellas en la arena, ¿no? Es como que, porque es la sensación de que ahí hay Claro, alguien, ¿no? Alguien más. Es una escena dentro de una obra enorme que te termina sí, matando, ¿no? Cuando tú claro. terminas esta primera parte, yo no sé a ti, Mauricio, qué te ha quedado, pero a mí me Bueno, queda todo que ese iba a hablar, tema no, de... pero iba a hablar de eso,
Que lo otro que es muy curioso y que es maravilloso, porque además, vuelvo y repito, la vida es así, cómo va continuamente fluyendo entre lo hiperculto y lo vulgar, ¿no? Sí, Y de claro. pronto está Stephen, el gran poeta, el artista que nos había quedado, pues otra de las grandes proezas de hoy, ¿no? Que su obra, como la de los grandes genios, Claro, es continúa, ¿no? toda una, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, hay muchos personajes que salen aquí que ya estaban El retrato. en Y dublineses, en dublineses y, también. y tenemos a Stephen, que es el protagonista de Dublineses, que lo dejamos, que se va a París, que lo dejamos también con las pretensiones de ir a la literatura y de ser escritor, y lo vemos aquí, que empieza precisamente el Ulises con este Stephen, que es profesor y qué tal, que tiene estas pretensiones, de pronto hace ese recorrido por el mar verde moco, fíjate, el gran mar poético con el verde moco, y se pone a escribir un poema ahí en medio de la arena, medio adormecido, acaba de ver un perro muerto, luego ve otro perro, y de pronto, ¿cómo acaba esta escena? Se saca un moco y lo y lo deja en una pega en una piedra. roca. Porque ¡Pah! le ha Entonces, dejado el pañuelo a Bagmalia. exacto, Claro, es esa exacto. manera de Otro detalle, ¿no? aterrizar, ¿no? ¡Pam! ¿Eh? Eso es buenísimo, pues. Es magistral. Y eso va a continuar justamente con esta segunda parte, que ya empieza otra vez, y aquí rompemos también otro de los grandes mitos. No es una novela que empieza a las 8 de la mañana, Claro, no es de un día cronológica. jueves hasta el final del esto. Esto lo sabemos después cuando hacemos una recapitulación de todo, ¿no? Como ha hecho muy bien Valverde en esa introducción con esa guía, ¿no? Pero eso cuando leemos no sabemos qué día es, no sabemos qué hora es, sabemos que es temprano. El, termina la primera parte, que algunos incluso han dicho que podría haber sido el final del retrato, ¿no? Que es el inicio de esta Exacto, novela, empezamos otra vez. No es que exacto. continuamos, sino que empezamos otra vez desde la mañana cuando Poldi, bueno, pues se levanta y está ahí en la cocina y va a prepararse unos riñones, ¿no? Entonces, y entramos ya en este personaje fascinante, ¿no? Que a veces, en mi caso, vamos a ir echando de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se trata, como muchos han dicho, de una novela en la que seguimos a Leopold Bloom durante toda la historia. No, no, no. No, no, Esto no no. es así. Espera un momento, que ha llegado el paquete. Un Sí, segundo, lo paro, vale. por un momento, ¿eh? Para.